Hola Clubhouse, Yaira aquí para compartirles que ahora estamos en Ko-Fi, una plataforma de apoyo donde tú nos puedes ayudar a crecer mientras ganas acceso a nuevas y excitantes aventuras de nuestra hora de cuentos, como nunca antes. Visita ko-fi.com y busca Hippocampus Clubhouse en la pestaña de Explorar o Explore, donde encontrarás varias maneras de ofrecer tu apoyo, desde donaciones de una sola vez hasta la elección de una de 4 opciones de membresía, las cuales te permiten aún más acceso al Clubhouse, con maneras especiales de agradecimiento, incluyendo una mención personal a tu nombre aquí en el podcast. Ya seas un miembro mensual, un contribuyente de una sola vez, nos estás siguiendo en Instagram o simplemente te gusta escucharnos y compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos, estamos muy agradecidos por tu apoyo. Ahora, a disfrutar de nuestra hora de cuentos. Bienvenidos nuevamente al Hippocampus Clubhouse, un podcast de cuentos divertido, inclusivo y basado en el aprendizaje socioemocional para niños y niñas. Yo soy Yaira y hoy en el Clubhouse conoceremos a Arturo Schomburg, un niño que no creyó a sus maestros y otros adultos cuando le dijeron que su herencia y su cultura afropuertorriqueña, que quiere decir que era un niño negro de Puerto Rico, no tenían importancia histórica. Su curiosidad y perseverancia lo llevó a estudiar e investigar y recopilar muchísima información sobre sus antepasados y su historia. Así que pongámonos cómodos y listos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes con Schomburg, el hombre que creó una biblioteca. Escrito por Carol Boston Weatherford. Schomburg, el hombre que creó una biblioteca. Arturo Schomburg fue más que un amante de los libros, más que un empleado en el departamento de mensajería de Bankers Trust, donde supervisaba el trabajo de 11 hombres blancos, algo inaudito en esa época. Desde muy temprano, comprendió que la historia no se podía definir en su totalidad a menos que abarcara todos los ángulos. Como buen detective, buscó pistas y encontró hechos que afirmaban las aportaciones de los descendientes africanos al desarrollo de naciones y culturas. Arthur Springham, colega bibliófilo, señaló que Arturo, y cito, se enfrentaba a un montón de material que aparentemente no tenía ningún valor e infaliblemente encontraba 1 o 2 tesoros que para cualquier otro coleccionista menos dedicado hubiesen pasado desapercibidos. Fin de la cita. Arturo estaba convencido de que estos hechos, una vez desenterrados, hablarían alto y claro en las aulas de aprendizaje, retando a cualquier maestro a decirle a un niño negro que los negros no tenían historia. Una y otra vez, a través de publicaciones, música y arte, Schomburg demostró lo contrario. Como parte de su misión en la vida, no solo coleccionaba documentos de valor, sino que corregía la historia para futuras generaciones. Quería que los niños y niñas en todas las aulas conocieran los hechos para que supieran que la herencia cultural negra no tenía fronteras. Hoy, la Biblioteca de Harlem, que lleva el nombre de Schomburg, cuenta con más de 10 millones de artículos, un faro para los estudiosos y especialistas de todo el mundo, que revela pasadas glorias que Arturo siempre supo que existían. Arturo Schomburg nació con un gran sentido de la curiosidad. De niño, en Puerto Rico, le gustaba observar a los tabaqueros trabajar. Estos hombres recaudaban dinero entre ellos para pagar a un lector que leyera en voz alta mientras ellos trabajaban periódicos, novelas, discursos y panfletos políticos. Arturo aspiraba el aroma del tabaco curtido y el sonido de la voz del lector.
Arturo no solo aprendió a leer, sino que también desarrolló un gran amor por la palabra escrita. En una ocasión, cuando su maestra de 5º grado le dijo que los hijos e hijas de África no tenían historia, ni héroes, ni logros, se opacó el brillo de sus ojos, inclinó los hombros y agachó la cabeza. ¿Bajó la vista en vez de mirar hacia el frente? No, Arturo no se dejó intimidar. Su gente tenía que haber contribuido algo al mundo a través de los siglos. Pero esta era una historia que los maestros no enseñaban. Y hasta que esto ocurriera, estudiantes como Arturo nunca llegarían a conocer su herencia cultural e histórica, sujetos al yugo de la ignorancia. El hecho de que su maestra descartara la historia de sus antepasados logró que se extinguiera el brillo de sus ojos como una vela que apaga en la oscuridad. No, el brillo no desapareció. Por el contrario, prendió en una chispa. ¿Dónde está el historiador que cuenta nuestra historia?, preguntó Arturo. Que nos hable de nuestro pasado. Afropuertorriqueño o afroborinqueño, nacido en 1874, el joven Arturo Schomburg emprendió una misión que duró toda su vida. Siendo aún niño, adquirió la investidura de historiador. Tenía que saber, pero tenía que saber la verdad. En una ocasión, en una reunión de un club de historia, comprobó que los jóvenes blancos se sentían más orgullosos de su pasado que los jóvenes negros. Arturo comenzó a leer todo lo que estaba a su alcance sobre su gente. Lo hizo sin prisa, dejando que los hechos bulleran a fuego lento. La verdadera erudición requiere tiempo y esfuerzo, dijo. Nada importante se logra precipitadamente. Después de todo, había siglos por recorrer. Perdido durante horas entre libros, fue transportado a la época colonial por el almanaque de Benjamin Banneker. Arturo estudió todo lo que pudo sobre este inventor autodidacta, astrónomo y delineante. Sintió un inmenso orgullo cuando leyó que Banneker había predicho con exactitud un eclipse solar. Casi podía escuchar el tic-tac del reloj de madera que Banneker construyó, el primero en construirse en el Nuevo Mundo. Arturo se lo imaginaba contando los minutos en una carrera contra el tiempo para redelinear de memoria los planos de las calles de Washington, D.C., una vez que el arquitecto francés Pierre L'Enfant abandonara la obra y se llevara todos los papeles a Europa. Banneker los reprodujo en apenas 2 días. La capital de la nación, en apenas 2 días. ¡De memoria! ¡Tic-tac, tic-tac! ¿Dónde levantan los monumentos a este genio? Cuando Arturo Schomburg, a la edad de 17 años, emigró a Nueva York de Puerto Rico en 1891, trajo consigo cartas de recomendación de tabacaleros y de José González Font, propietario de una imprenta en San Juan, donde Arturo había trabajado como tipógrafo. Arturo presentó las cartas a Flor Baerga, aficionado coleccionista de libros y acérrimo oponente al dominio colonial español. Arturo estudió con detenimiento las fotografías y recortes de periódicos pertenecientes a Baerga sobre la comunidad puertorriqueña en Nueva York y localizó a los tabaqueros locales. Ahora convivía entre ellos y compartía su activismo y fidelidad por lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico de España. Para ayudar a la causa, Arturo se unió a varios grupos políticos como las Dos Antillas y escribió cartas al editor del periódico Patria bajo el seudónimo Guarionex. Recién llegado y con afán de mejorar, dio clases de español a la vez que tomaba clases de inglés
en una escuela nocturna. Predispuesto a la medicina y a las leyes, no pudo estudiar ninguna de estas carreras porque, según cuenta la historia, su expediente escolar se había quemado en un incendio. Ni siquiera una carta de uno de sus profesores sirvió para prueba de su educación básica. La única constancia que tenía era su paso por el jardín de infancia. Arturo tuvo que renunciar a sus sueños de una carrera profesional para trabajar como mensajero y luego como empleado de oficina en el bufete de abogados que luchaba por defender el derecho de Johnson & Johnson a usar el logo de la Cruz Roja en sus productos. Para ese caso legal, Arturo catalogó y memorizó miles de páginas de testimonio, prueba de su asombrosa habilidad para recordar detalles. Yo quería conocer, dijo Arturo Schomburg, la aportación de mi grupo étnico. El afán de Schomburg para buscar y adquirir libros era inagotable. Su curiosidad por los estudios africanos, insaciable. Padecía de lo que él describía como el síndrome del coleccionista de libros. Ningún volumen por sí solo contaba la historia completa. Ninguna biblioteca se especializaba en el tema. Rastreaba librerías anticuarias y especializadas, examinando detalladamente frágiles panfletos con cubiertas destrozadas y libros encuadernados en piel con hojas llenas de polilla. La mayoría de lo que adquirió en un principio fue una verdadera ganga, porque los coleccionistas blancos no apreciaban su valor. Lo que buscaba no era fácil de conseguir, pero Arturo sabía qué pistas y señales seguir, y de vez en cuando encontraba un tesoro. En Phyllis Wheatley, la primera afroamericana y la tercera norteamericana en publicar un libro de poemas, Arturo descubrió no solo una gran devoción a Dios y amor por su país, sino también una vida tan extraordinaria como su prosa. Capturada en África Occidental a la edad de 7 años y llamada Phyllis por el nombre del barco donde viajaba como carga, fue vendida a John Wheatley. Pero como era enfermiza, nunca pudo servir a su esposa. Pobre de salud, aunque dotada de una singular inteligencia, llegó a dominar el inglés y pudo leer la Biblia. Estudió religión y leyó a los clásicos, además de hablar diferentes lenguas con fluidez. Pero, sobre todo, Phyllis era una poeta extraordinaria. Si al menos Arturo hubiese podido ser una gaviota para sobrevolar las olas y dejar oír su canto mientras Phyllis cruzaba el Atlántico por segunda vez en el 1773 con destino a Londres, para promocionar su libro Poems on Various Subjects, Religious and Moral. Poemas sobre varios temas religiosos y morales. Si al menos Arturo, ese mismo año, hubiese podido ser testigo del trazo de la pluma que dio a Phyllis su libertad. Si al menos Arturo hubiese podido mirar por encima del hombro de Phyllis y ver cómo ella escribía un poema para rendir homenaje a George Washington durante la Revolución Americana. Aunque sometió el manuscrito de un segundo libro a varias editoriales, este nunca se encontró. Si al menos, pensaba Arturo, yo pudiera encontrarlo. Mientras Arturo navegaba por las páginas de la narrativa de Frederick Douglass, sentía como si una brisa lo transportara a la plantación, a orillas del río, donde los barcos de vela definieron por primera vez la idea de libertad al joven Frederick. Al igual que Arturo, Frederick amaba la palabra escrita. Incluso quebrantó la ley que prohibía a los esclavos aprender a leer. Frederick logró escapar de la esclavitud y Arturo estudió su trayectoria desde Maryland hasta llegar a Massachusetts. Los discursos de Douglass en contra de la esclavitud, un poderoso llamado a actuar,
lograron despertar en Arturo el poder de la pluma. Douglas se dedicó de lleno a abogar por la causa abolicionista, recibiendo gran apoyo y acalorados aplausos. Arturo leyó a fondo las páginas del periódico abolicionista de Douglas, The North Star. El lema del periódico: el derecho no tiene sexo, la verdad no tiene color. Dios es el Padre de todos nosotros y nosotros somos todos hermanos. Era un fiel resumen de la verdad. 10,000 volúmenes no podrían definir mejor una democracia. Siendo muy joven, Arturo trabajó de ahuyente en una imprenta y se podía imaginar a Douglas colocando tipos de metal y haciendo funcionar la prensa. Hombre alto, de mirada profunda y larga y tupida melena, Douglas fue nombrado ministro en residencia en Haití. Años más tarde, compró Cedar Hill, una finca en la vecindad de Anacostia, en Washington, donde era considerado un hombre sabio. El nombre Frederick, pensaba Arturo, debería vivir en todos los archivos históricos. Las palabras que Douglas escribió mantendrían vivo su recuerdo. Durante el proceso de búsqueda, Schomburg adquirió no solo libros, sino arte, cartas, grabados y singulares camafios africanos. Luchaba por combatir la ignorancia y por erradicar las mentiras del pasado. Para lograr su meta, necesitaba todo un arsenal. Del pasado, Arturo reclutó un ejército modelo. Su héroe de la infancia, Toussaint Louverture, fue líder de la revolución que dio libertad a los esclavos en Haití. Arturo compró órdenes militares firmadas por Louverture. Esclavo liberto, con propiedades y dinero, arriesgó todo y se unió a una sublevación de esclavos. Apenas una generación posterior a la independencia de Estados Unidos, Louverture lideró una revolución que duró 12 años y costó miles de vidas. Sus tropas se enfrentaron primero a los franceses, luego a los británicos y finalmente a los españoles hasta lograr la victoria y ver nacer una república negra, Haití. Para las colonias y los países que se erigieron sobre los hombros de la esclavitud, la revolución haitiana fue como un huracán. La simple mención del nombre Louverture hacía estremecer a los dueños de esclavos. Contrario a la creencia popular, sí hubo sublevaciones de esclavos, y no solo en la gloriosa rebelión que tuvo lugar en Haití. A través de sus investigaciones, Arturo logró trazar las raíces de las rebeliones a la época colonial de Estados Unidos. Luego, leyó el panfleto radical que David Walker, un negro comerciante libre, publicó en 1829, llamado a la gente de color del mundo, instando a los esclavos a levantarse en armas. Un panfleto subversivo que fue prohibido en su día. Arturo estudió el motín de 1839 a bordo del banco La Amistad y el subsiguiente caso que se llevó a los tribunales de justicia. Poco tiempo después, muchos estados declararon ilegal la circulación de cualquier tipo de literatura antiesclavista e implantaron leyes que prohibían que los negros aprendieran a leer. ¿Qué tenían los dueños de los esclavos? Denmark Vesey, en Carolina del Sur, y Gabriel Prosser, en Virginia, organizaron alzamientos. En 1831, Nat Turner coordinó una sublevación en Virginia y llegó a reunir 70 hombres entre esclavos y negros libres. La rebelión fracasó, dejando un saldo de 57 dueños de esclavos muertos. Arturo inhalaba las palabras heroicas de sus héroes. De diferente manera, Schomburg también fue un revolucionario. Arturo se casó por primera vez en 1895, el mismo año que adoptó la versión inglesa de su nombre, Arthur.
Su esposa, Elizabeth Hatcher, de Staunton, Virginia, falleció muy joven, dejando a su esposo el cuidado de sus 2 hijos pequeños, Máximo Gómez y Kingsley Guarionex. Otro de sus hijos, Arturo Alfonso Jr., murió en la infancia. Su segunda esposa fue Elizabeth Morrow Taylor, también de Virginia. De esta unión nacieron otros 2 hijos, Reginald Stanfield y Nathaniel José. Ambos niños vivían en Virginia junto a sus medios hermanos, al cuidado de la madre de la primera esposa de Arturo. No era de extrañar en esa época que padres que trabajaban en la ciudad enviaran a sus hijos a vivir con algún familiar. Cuando Arturo viajaba al sur para ver a sus hijos, se horrorizaba de la brecha racial. Su segunda esposa también falleció, y Arturo se casó por tercera vez con otra mujer llamada Elizabeth Green. El nuevo matrimonio fue bendecido con 3 hijos, Fernando, Dolores Marie y Plácido Carlos. A pesar de dar a sus hijos nombres hispanos, Schomburg insistió en que hablaran inglés, no su lengua materna. Sus hijos eran estadounidenses. En su esfuerzo por traer a la luz pasadas glorias negras, Arturo Schomburg tuvo que navegar a través de un laberinto de informaciones erróneas que despojaron a los africanos de su humanidad, tachándolos de inferiores para justificar la esclavitud. Un sistema que determinaba la superioridad o inferioridad del individuo según el color de su piel y que era necesario, argumentaban los aristócratas, para hacer fortuna y levantar imperios. Arturo sospechaba una conspiración para borrar todo vestigio de la historia africana menos la esclavitud. Arturo se dio cuenta de que la historia era daltónica si servía a intereses codiciosos. Si una persona negra era un genio, no se hacía mención del color de su piel. Y fue así que Schomburg descubrió destacadas figuras cuyas raíces africanas habían permanecido ocultas a través de la historia. Arturo encontró orígenes africanos en el árbol genealógico del pintor, ornitólogo y naturalista John James Audubon. Su obra maestra fue el libro Birds of America, Pájaros de América. Con acuarelas, crayones de cera, carbón y lápices, captó los pájaros de Norteamérica en impresionantes poses realistas. Cabe notar que, a pesar de su extendida fama, casi nunca se mencionaba que había nacido de la relación entre un terrateniente francés y una sirvienta criolla. De niño, Arturo leyó Los 3 Mosqueteros. Me perdía en las páginas de ese libro, escribió, y soñaba que luchaba junto a Athos, Porthos y Aramis. Llegó a memorizar su juramento de lealtad, todos para uno y unos para todos. Pero en aquel entonces no tenían la menor idea de que su autor, Alejandro Dumas, descendía de esclavos. ¿Por qué no conoció Arturo este dato de niño? Arturo descubrió que Rusia también tenía una luminaria negra, el gran poeta Alexander Pushkin, el padre de la literatura moderna rusa, que publicó su primer libro cuando apenas tenía 15 años de edad. Su bisabuelo era Abram Ganable, que fue capturado de niño en África Central, sirvió en la corte de Pedro el Grande, ascendió a general y llegó a ser un aristócrata. Con razón, Pushkin tenía fama de batirse en duelos. Incluso el compositor alemán Ludwig van Beethoven tenía raíces africanas. Con frecuencia se describía como mulato, moro o que su piel era oscura. Se decía que su madre era mora, del norte de África. Dotado de un extraordinario talento, compuso música aún después de haber perdido la audición. ¿Cómo es posible que la herencia africana de este gran maestro fuera silenciada?
¿Cómo habría podido Arturo apreciar la Quinta Sinfonía de Beethoven sin escuchar el sonido de los tambores africanos? Arturo Schomburg era considerado un importante coleccionista. Consiguió 2 volúmenes de Paul Coffey, un ballenero de la época colonial, constructor de barcos y comerciante marítimo cuya flota zarpaba de la costa atlántica de Estados Unidos en dirección al Caribe y a Europa. En los barcos que construía, Coffey y su tripulación pescaban ballenas en las aguas del Atlántico. Era un trabajo arduo y peligroso, pero necesario. Primero los arpones eran lanzados como proyectiles y la grasa de la ballena se convertía en aceite para iluminar las lámparas de ciudades en constante desarrollo. Paul Coffey fue uno de los hombres negros más ricos de la América colonial. Se podía permitir expresar su opinión públicamente. Escribió una petición para que se dejase votar a los negros en las elecciones, ya que pagaban impuestos. Y fue el primero en introducir la idea de volver a África. Coffey se imaginaba el día en que negros libres y esclavos liberados se establecieran en Sierra Leona. Emprendió un viaje a África Occidental para determinar si su nueva sociedad podría echar raíces en esa tierra. A su regreso, reportó a la Casa Blanca que su sueño de que un barco pudiera zarpar todos los años con destino a África era una idea prometedora. En Coffey, Arturo encontró un precursor de Marcus Garvey, el líder del Renacimiento de Harlem, que predicaba el orgullo de la raza negra, la superación personal y, al igual que Coffey hizo un siglo antes, un regreso a África. En la década de 1920, Arturo apoyó a Garvey, su periódico Negro World y su compañía naviera The Black Star. Cuando Arturo vio a los garveyistas desfilar a lo largo de la calle 125 en Harlem con sombreros de plumas y uniformes de borla con botones de cobre, ¿recordaría Arturo en ese momento los viajes de Paul Coffey? A pesar de ser un empleado del departamento de mensajería de un banco, Arturo se codiaba con personas como Alain Locke, apoderado el padre del movimiento del Renacimiento de Harlem. Igualmente mantuvo correspondencia con Booker T. Washington, fundador del Instituto Tuskegee, y con W. E. B. Du Bois, profesor de la Universidad de Atlanta y primer afroamericano en obtener un doctorado de la Universidad de Harvard. Locke y Schomburg disentían de si se debería impulsar el progreso social o el económico, pero coincidían en que la historia de los negros podría ser el puente intermedio. Los conocidos de Arturo se encontraban entre los que formaban el quién es quién del Renacimiento de Harlem. Arturo fue invitado a la primera reunión del gremio de jóvenes escritores negros, que contaba con miembros como los poetas Countee Cullen y Langston Hughes, también la novelista y poeta Jessie Redmond Fawcett, editora de The Crisis, la revista de la Asociación Nacional para el Progreso de la Persona de Color, conocida por sus siglas en inglés como NAACP, y de la revista The Brownies Book, el libro de los Brownies, dirigida al público infantil afroamericano. Estos escritores se unieron a Anna Bontemps, Georgia Douglas Johnson y el artista Aaron Douglas para pedirle a Arturo que buscara referencias históricas que pudieran regar las semillas que dieran fruto a proyectos creativos y académicos. Su colección, fértil suelo que hiciera crecer el orgullo negro. Cuando se trataba de desenterrar un tesoro singular o hechos ocultos, Arturo tenía lo que el poeta Claude McKay llamaba el olfato de un sabueso. Arturo no solo compartía los libros de su colección con estudiantes, artistas y escritores, sino también sus ideas, interpretaciones y a veces dinero.
Con un amplio catálogo de textos que Schomburg había encontrado, ahora sus amigos podían salir de las tinieblas y abrir nuevos caminos. Ocupado, siempre ocupado, se refería Fernando a su padre Arturo Schomburg. Siempre ausente, viajando de un lado a otro para dar conferencias o en misiones de búsqueda, lo que parecía ser un promedio de 8 meses al año. Y cuando no viajaba y se quedaba en casa, en Brooklyn, salía la mayoría de las noches para asistir a las reuniones de club o de la logia. Cuando sus hijos venían de visita, tenían que compartir el reducido espacio con los incalculables volúmenes de su colección. Su única hija, Dolores, recibía artistas y estudiosos que llegaban a la casa para examinar su creciente biblioteca. La esposa de Arturo, Elizabeth, luchaba por lograr un espacio donde la familia pudiera vivir, pero era una batalla perdida. Sus esfuerzos por limpiar su escritorio también fueron en vano. Cuando trataba de ordenar los papeles para poder limpiar el polvo de su despacho, él se quejaba de que se le había traspapelado importantes documentos. Finalmente se dio por vencida. El objetivo de Arturo Schomburg era dejar claro el lugar que correspondía a los africanos en los anales de la historia mundial. Se unió al Club Dominical Masculino de Harlem, que posteriormente se transformó en la Sociedad Negra para la Investigación Histórica. La sociedad patrocinaba conferencias y galas y, en su primer año, llegó a acumular más de 300 libros y manuscritos que Arturo guardaba en su casa junto a su colección. También fue presidente de la Academia Negroamericana y gran secretario de la logia masónica Prince Hall, cuyos miembros eran todos de raza negra. Fue miembro del Comité de Ciudadanos que abogaba por establecer un centro de cultura negra en la sucursal de Harlem de la Biblioteca Pública de Nueva York. De espíritu cívico pero no oportunista, no asistía a las famosas fiestas de los locos años 20, la era del jazz. Arturo prefería repasar las páginas de la historia que bailar el Lindy Hop. Con un calendario lleno de conferencias y reuniones, era de admirar que tuviera tiempo para llevar a cabo investigaciones y para escribir. En los artículos, ensayos y cartas que intercambiaba con su editor, compartía sus descubrimientos, hechos que habían permanecido ocultos por mucho tiempo. Investigó y escribió sobre Chevalier de Saint-Georges, un compositor del siglo XVIII. La música de Saint-Georges, caballero francés conocido como el Mozart negro, hacía vibrar el corazón de Arturo. Arturo también escribió acerca de gladiadores, líderes militares y realeza. Uno de sus escritos habla sobre una gran perla encontrada por un esclavo africano en una isla en el Golfo de Panamá. La perla pasó a ser parte de las joyas de la corona de España hasta que un hermano de Napoleón se la llevó a Francia. Vendida a un duque británico, la perla estuvo extraviada en el Palacio de Buckingham y en el Castillo de Windsor, pero fue recuperada en cada instancia. La leyenda de la famosa joya hizo que la bautizaran con el nombre La Peregrina. Las investigaciones de Arturo lo llevaron a lo largo de la ruta atlántica de comercio triangular, a través de la cual, al igual que el viento, las corrientes oceánicas y la codicia se transportaban productos de Europa a África para ser intercambiados por esclavos. Y se llevaban africanos cautivos a las colonias de América para sembrar caña de azúcar, destilada en ron para su comercio en Europa. A través de las páginas de la historia, Arturo reconoció la diáspora. Su búsqueda por la identidad y cultura africana trascendió las fronteras nacionales. Para Arturo, el legado cultural e histórico africano era un tejido de muchas fibras.
El artículo más importante que Arturo escribió, El negro desentierra su pasado, fue publicado en la revista Survey Graphic, en una edición especial, Harlem, la meca del nuevo negro. En la página de contenido se menciona a Arturo entre los colaboradores, eruditos y genios creativos. Las palabras de Schomburg dan voz a los ancestros y de su pluma brota el color de su piel. Cuentan los rumores que la esposa de Schomburg le dio un ultimátum: o los libros o la familia. No había lugar para ambos. Solo una amenaza como esa podía lograr separarlo de su preciado tesoro. Había estanterías llenas de libros por toda la casa, comentó un miembro de la familia, incluso en el baño. Los libros estaban cuidadosamente catalogados, inventariados en la cabeza de Arturo y colocados por orden de tamaño y por el color de las tapas. Pero la colección de Arturo había excedido los límites de una colección privada. Había rechazado una oferta lucrativa porque pensaba que la colección merecía un público mayor. Arturo había prestado parte de su colección a bibliotecas y también había organizado exposiciones en colegios y en varias organizaciones comunitarias. Le ofreció la colección completa a la Biblioteca Pública de Nueva York, pero ésta no tenía suficientes fondos para adquirir tan vasta colección. Sin embargo, la Carnegie Corporation la compró por $10,000 y en 1926 la donó a la biblioteca. Si Harlem era el corazón de la cultura afroamericana, la sucursal de la calle 135 de la Biblioteca Pública de Nueva York era su cerebro. Si la biblioteca hubiese sido una universidad, entre sus alumnos estarían las figuras del Renacimiento de Harlem, perdidas entre montañas de libros y escribiendo en sus aulas de retiro. La colección de Schomburg, que un periódico descubrió como incomparable, se alojó en el tercer piso de la biblioteca para posteriormente convertirse en la piedra angular de la División de Literatura, Grabados e Historia Negra. La colección contenía más de 5,000 libros, varios miles de panfletos, grabados y manuscritos, entre ellos una primera edición autografiada de poemas de Phyllis Wheatley, la ilustre joven esclava. También incluía poemas escritos a manos de Paul Laurence Dunbar, cartas del heroico general Toussaint Louverture, discursos de Frederick Douglass, el esclavo que llegó a ser estadista, el almanaque de la época colonial de Benjamin Banneker y un libro de poemas del español Juan Latino, publicado en 1573, quizá el primer libro impreso de una persona de color. Arturo Schomburg estudió el pasado, pero no se aferró a él. Todo lo contrario, su visión se proyectaba hacia el futuro. «Me siento orgulloso», dijo Schomburg, «de hacer algo que pueda servir de inspiración a los jóvenes de mi raza». Después de una década de tropiezos y quebrantos, Arturo se jubiló en 1929 de su empleo en Bankers Trust, pero no descansó. Dedicó más tiempo a investigar, escribir y a ocuparse de la colección de la biblioteca del número 135 de la calle Liberty. Debido a su reputación como bibliófilo, Arturo recibió una invitación en 1931 para hacerse cargo de la colección de literatura negra de la biblioteca de la Universidad de Fisk en Nashville. Para 1932 ya había añadido 4,000 volúmenes a la colección, cuya pieza central era una Biblia que había pertenecido a Lincoln. La primera vez que Arturo la sostuvo en sus manos, pensó en los negros libres de Baltimore que le presentaron la Biblia al presidente Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. La Biblia era un tesoro inestimable, pero Arturo pensaba que el patrimonio negro no debía verse detrás de un cristal.
quería que los estudiantes se beneficiaran de sus investigaciones, así que instó a los profesores: enseñen la historia práctica de la raza negra desde los albores de la civilización hasta el presente. Solo así los jóvenes negros podrían mantener la cabeza alta y verse a sí mismos en un plano de igualdad. Después de pasar un año en la Universidad de Fisk, en Tennessee, Arturo Schomburg regresó a Nueva York. En la sucursal de la calle 135, sus tesoros eran ahora la colección básica de la División de Literatura, Grabados e Historia Negra. Arturo se convirtió en el guardián de la colección. Tenía un sistema especial de colocar los libros en las estanterías, ordenándolos por tamaño y por el color de las tapas, como un ramillete de flores. De hecho, en una ocasión despidió a un bibliotecario nuevo por usar el sistema de clasificación decimal Dewey. Escuchaba las voces de las figuras históricas que había descubierto. Cuenta nuestra historia, proclama nuestras glorias. Desde su privilegiado puesto en el tercer piso de la biblioteca, Arturo orientaba a investigadores, daba charlas en las tardes durante la hora del té y usaba sus propios fondos para ampliar la colección. Entre sus donaciones se encuentran los bustos en bronce de la Venus de África y el de Said Abdullah, del escultor francés Charles Henry Joseph Cordier. Adquiridas en París, ambas piezas habían sido expuestas en el Museo del Louvre en la década de 1860. A un precio de $50,000, la impresionante pareja era una verdadera ganga. Arturo no era rico, pero utilizaba el dinero de la venta de su colección para seguir ampliándola. Cuando un objeto costaba más de lo que su presupuesto admitía, no dudaba en recurrir a amigos. Le pidió a un amigo y colega coleccionista que donara un busto de bronce y mármol de Otelo, el general Moro, personaje de una obra de Shakespeare, para que formara parte de la colección. Arturo organizaba exposiciones sobre el gigante literario ruso Alexander Pushkin y el actor negro Ira Aldridge, intérprete de varias obras de Shakespeare. Nuestros pioneros, la columna que semanalmente escribía Arturo para el periódico Amsterdam News, se leía en todo Harlem. Los empleados de la biblioteca lo llamaban Dr. Schomburg. El historiador, por mérito propio, se había ganado ese honor. En los grabados, litografías, pinturas y esculturas, Arturo no solo veía arte, sino también una manera de atestiguar visualmente el talento y los logros de los descendientes africanos. Los ojos, pensaba, revelarían la verdad. A Arturo le atraían las obras que retrataban a las personas negras, sin importarle el color de la piel del artista, y las obras de artistas negros sin tener en cuenta el tema. Ya fuera coleccionando obras de artes de los pintores del Renacimiento de Harlem, como Aaron Douglas y Louis Mailloux Jones, escultores como Charles Henry Joseph Cordier, o pintores del barroco español como Sebastián Gómez y Juan de Pareja, Arturo se dedicó a esta tarea con la misma pasión y dedicación que con los libros. El arte, pensaba él, podría llegar a aquellos que no se inclinaran a leer libros antiguos. Arturo Schomburg logró ganarse el respeto de los intelectuales de Harlem, pero le faltaba por descubrir sus raíces, africana, española y taína, desde el Caribe hasta Europa y África. Decidió entonces emprender un viaje a través del Atlántico, no para ampliar su colección, sino para conectar los puntos. Parto en este momento, dijo, en una misión del corazón para recuperar mi patrimonio perdido. Rastreó bibliotecas, museos y librerías de anticuarios
buscando el eslabón de España en la cadena de la esclavitud. Admiró las obras maestras creadas por manos africanas, se maravilló de ver los palacios y mezquitas edificados por árabes y africanos musulmanes que gobernaron España durante 8 siglos. Las escenas y lienzos que Arturo vio quedaron retratados en su mente. La gira que hizo por España, Francia, Alemania e Inglaterra no le proporcionó todas las respuestas que buscaba, pero ahora contaba con más datos. Este fue el único viaje que Schomburg realizó a Europa y lo más lejos que viajaría. Ninguna distancia era demasiado grande para enmendar la historia. No cabe duda de que Arturo Alfonso Schomburg sentía una gran afinidad con los afro-norteamericanos y su lucha por la igualdad, y que trabajó con ahínco por estimular el orgullo entre ellos. Puede que adoptara la versión inglesa de su nombre, Arthur, y que prefiriera que sus hijos hablaran inglés y no español, su lengua materna. Pero lo cierto es que nunca dejó de amar el Caribe, y especialmente Puerto Rico, la isla que lo vio nacer. Sus investigaciones lo llevaron a viajar por el Caribe y Centroamérica, Haití, la República Dominicana, Panamá y Cuba. Arturo era un puente que conectaba a los intelectuales de La Habana y Harlem. En 1932 conoció al poeta cubano Nicolás Guillén y se reunió con algunos miembros del Club Atenas, un grupo de escritores, artistas y eruditos que rendían homenaje a la rica y diversa herencia cultural cubana. La mayoría de los escritos de Arturo eran sobre el Caribe y España. El primer artículo que escribió fue acerca de la Revolución Haitiana y su independencia. En la biblioteca de Harlem, de la calle 135, Arturo organizó exposiciones del arte folclórico de Cuba y de su literatura. A pesar de la añoranza que sentía por su tierra, el último viaje que realizó a Puerto Rico fue en 1909. Si el proverbio, un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo, es cierto, entonces Arturo Alfonso Schomburg, historiador y coleccionista de libros, fue un excelente horticultor y el producto de su cosecha un inmenso motivo de orgullo. No hubo ningún campo del ideal humano que no labrara con su firme mano, que no sembrara con las semillas de la curiosidad, donde no arrancara las mentiras y las medias verdades, o que no regara con una mayor conciencia y reconocimiento del patrimonio africano. Si un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo, entonces el fruto de la cosecha de Arturo podría cubrir de violetas africanas el monte de Kilimanjaro. ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante e inspiradora! Me encantó cómo Arturo no se convenció con lo que le decían en la escuela sobre la historia de sus antepasados y se dio a la tarea de investigar la historia de su cultura él mismo. Preguntó, leyó y se preparó a través del tiempo, convirtiéndose en un gran historiador y compartiendo sus nuevos conocimientos y su extensa colección con otras personas que compartían su herencia. Aunque tuvo varios obstáculos en su vida, él continuó aprendiendo y trabajando, coleccionando libros, descubriendo poetas y escritores afroamericanos, artistas y más. En fin, tuvo una vida fascinante y un papel muy importante en el descubrimiento de la historia, arte, literatura y personajes importantes de la herencia africana a través del mundo. Espero que todos hayan disfrutado de Schomburg, el hombre que creó una biblioteca, y que hayan aprendido algo nuevo para compartir con todas las personas en su mundo. Adultos, si quisieran adquirir este libro, sigan el enlace que encontrarán en las notas del episodio. Todos son bienvenidos en nuestra hora de cuentos gratuita,
Y la misma es posible gracias a personas como tú. Te agradecemos tu donativo en nuestra cuenta de Ko-Fi para ayudarnos a mantener nuestra hora de cuentos libre de anuncios y accesible para todos. Puedes encontrarnos en ko-fi.com/Hippo Campus Clubhouse o buscando nuestro nombre en la pestaña de Explorar o Explore de la página web de Ko-Fi, ko-fi.com. Gracias por compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos y amigas. Asegúrate de seguirnos en Instagram y si eres nuevo en el Clubhouse, suscríbete y déjanos una reseña. ¿Quieres ser un invitado del podcast con tu historia favorita? Pídele a un adulto que visite nuestra página web hippocampusclubhouse.com y bajo podcast pulsen en Storytime Voices. Esta experiencia remota se logra a través del teléfono móvil a tu conveniencia y desde la comodidad de tu hogar. Y así como nuestro podcast no requiere de tiempo frente a pantallas. Espero verlos en nuestra próxima hora de cuentos. Y hasta entonces, asegúrense de contar su historia con un corazón abierto mientras escuchan a los demás con una mente abierta, así como lo hizo Arturo Schomburg.